Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, a las benditas riquezas de el Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo, a su pueblo, a todos los que venimos con hambre, con sed de justicia, con temor y temblor, con fe, creyendo no por labios, sino por hechos. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el Todopoderoso conoce nuestros corazones y según el corazón es la bendición. Así que esos son los deseos de este su siervo, para que todo aquel que venga a esta riqueza, he orado, he pedido a Dios para que me utilice como un instrumento, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que primeramente debo de cumplir yo con el pacto que Dios ha establecido en mi Señor Jesucristo como ministro, que es estar consagrado, que es estar separado del pecado, y es estar siendo un instrumento utilizado por Dios para ser digno de que el que esté hablando es Dios y no yo. También he pedido por todos ustedes, bendito hermano y bendita hermana, los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, preferible, y los traiga de regreso a sus pies. Por los que estén predestinados también en estos últimos tiempos para escuchar esta bendita palabra de verdad, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita. Bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 19 del Evangelio de San Mateo. Vamos a principiar el capítulo 8. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 8. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, como pues siempre que Dios nos ha dejado el orden de subir 1 hora y unos minutitos de enseñanza, pues ya no pude profundizar el versículo 29 del capítulo 7. Sí, lo dije superficialmente cuando la palabra de Dios nos enseña que una vez que Cristo Jesús nos enseñó sobre el que viene y escucha las palabras y las hace, la comparación de un hombre prudente y la comparación de un hombre insensato que edificaron sus casas, que ayer Dios nos permitió profundizar simbólicamente lo que hoy significa eso. Bueno, y se quedaban maravillados cuando Jesús terminaba cada enseñanza de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, ayer hablaba un poquito de la autoridad. Pero ¿quién nos da esa autoridad? Porque la autoridad es algo que alguien me puede delegar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si yo voy a pedir trabajo y me adiestran para ser policía, se me da una placa y se me da una autoridad sobre el pueblo, sobre los citadinos, sobre los de la Ciudad de México, o en cualquier ciudad donde yo esté, se me da una autoridad para ejercerla sobre los que la desobedecen. Así también en el tiempo de los reyes, en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía un rey, le daba la autoridad para gobernar con la ley de Dios. Le daba la autoridad. Y de igual manera, también, primeramente como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, y que todos los que lo imitaron, también los que hemos tenido un crecimiento, se nos ha dado una autoridad delegada por Dios. ¿Cuál es esa autoridad? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. En Hebreos lo dice también, sujétense a sus pastores. Ahí está la autoridad. Sujétense, porque ellos velan por sus vidas. Porque yo les voy a pedir cuentas de sus vidas. Sujétense
dependiendo de cuál haya sido su conducta, porque ya también vimos cómo conocer un árbol bueno y cómo conocer un árbol malo. Pero aquí estamos hablando de los árboles buenos. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si usted ha leído bien esta ley, pues es muy estricta porque Dios nos ama, porque conoce nuestra incredulidad y nuestra inclinación muchas veces al mundo. Y usted habla la palabra de Dios, usted habla la Biblia y nos habla con una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Sí, aquí te pongo la bendición y la maldición. Aquí te pongo la muerte y la vida. Así es esa autoridad. Y así es como Dios habla por medio de un verdadero representante. Primeramente con Cristo, no sin titubeos. ¿Qué está diciendo, verdad? El que viene a mi palabra y no la escucha y no la hace, su destrucción y su ruina va a ser grande. O sea, esa es la autoridad. No como los escribas que decían, Dios los ama, no es cierto, vino por pecadores, ya eres salvo. No. Y doctrina es enseñanza. Por cierto, yo siempre voy a recibir mensajes de oposición. Voy a recibir mensajes y comentarios. No me molestan. Al contrario, me edifican. Porque la palabra de Dios dice que cuando digan toda clase de mal y seamos vituperados, pues ya vimos en San Mateo que nos gocemos. Si a Cristo Jesús le dijeron que tenía demonio y que qué doctrina era esa que él enseñaba, ¿cuánto más dijo Cristo que nos iban a decir a nosotros? Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no para atacar. Y aquí están, ahí están los teléfonos. Mi dirección se la voy a dejar. Es Avenida Salvatierra, número 56, Colonia San Bartolo, Atepehuacán, Alcaldía Gustavo Amadero. Estoy entre Avenida Lindavista y Avenida Buenavista, a unas calles del Metro Politécnico. Cuando alguien quiera venir, no a contender, sino quiera venir a hablar en contra de a la doctrina que Dios me permite, pero que seamos humildes en oración con la bendita palabra de Dios, con mucho gusto, hermano y hermana. Como dicen Judas, nosotros también estamos puestos para contender ardientemente con la fe, pero siempre con la Biblia, porque si a mi hermano y hermana me va a exhortar, exhórteme con la Biblia, no con sus palabras, no con su sabiduría. Yo acepto una exhortación cuando me señalen pecado, cuando les conste pecado, pero cuidado con los que vituperen. Yo le digo, nosotros somos bendecidos, pero los que están vituperando y transgrediendo el conocimiento de Dios, bueno, hay de ellos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ya que le expliqué lo que es la autoridad, vamos a continuar y vamos a empezar el capítulo 8 de San Mateo, 8.1. Dice, una vez que Cristo Jesús ya dio este sermón en el monte, porque recuerde que así empezó San Mateo 5, que él subió al monte y dio esta enseñanza muy profunda. Ahora, cuando descendió Jesús del monte, ya estaba en el monte, ok, ya terminó de dar esta palabra, descendió. Le seguía mucha gente porque creyeron en la locura de la cruz, porque creyeron en el mensaje. Mucha gente le siguió. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Toquemos un poquito para profundizar la enseñanza sobre la lepra bíblica. La lepra, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento era una enfermedad de la carne, de muerte. Como hoy la famosa viruela del mono, que ya hay una alerta a nivel mundial por la OMC, que es también en la carne, que es muy similar al SIDA. Bueno, la lepra era una enfermedad, había lepra no maligna y había una lepra benigna desde el Antiguo Testamento. Usted si lee
la bendita palabra, en Levítico viene la ley sobre los leprosos, sobre los del pueblo que tenían lepra. Y así se le dijo al sacerdote, que cuando hubiera un leproso en el pueblo, se apartara de la gente y se mantuviera en un lugar apartado, y que el sacerdote tenía que estarlo observando para ver si la lepra iba tomando la llaga, o donde estaba la lepra iba tomando un color blanquizo, porque eso quiere decir que iba sanando, y que si no, que si era un color amarillento y se extendía, entonces se excluyera del pueblo. Había en aquel entonces un valle llamado el Valle de los Leprosos, en donde toda la gente del pueblo que tenía lepra la apartaban y moría ahí. Y la lepra que no era maligna, que estando en un lugar apartado, la persona enferma podía sanar, entonces podía regresar nuevamente al pueblo. Pero acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que toda la bendita palabra es una sombra. El Antiguo Testamento, una sombra, parábolas, ejemplos terrenales para lo que iba a venir. Ahora, ¿qué representa la lepra en este nuevo pacto? El pecado. Ahora, hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. También lo dice en Primera de Juan. El pecado que es de muerte, hermano y hermana, es el que practica el pecado. Es el que después de 2, 4, 5, 7 veces sigue necio y sigue practicando el mismo pecado. Ese es un pecado de muerte. Pero hay pecado que no es de muerte también. Ahora, así hoy el representante, el que es puesto por Dios y no por el hombre, y tiene la sabiduría de poder discernir que el pecado paga un salario, es una enfermedad, es lepra. Pero la lepra puede ser benigna o maligna. Si la persona que pecó se arrepiente con un corazón contrito y quebrantado, y el sacerdote observa si el arrepentimiento es genuino, puede regresar con el pueblo. Pero si el pecado vemos que es maligno, y entonces se separa, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que todo hermano que no ande conforme a esta regla, se anatema, se ha separado, que no nos podemos unir en yugo desigual. Bueno, entonces la lepra va a representar el pecado. Ahora bien, muy importante esto. Cristo Jesús vino por pecadores. Todos estábamos leprosos. Todos estábamos con esa enfermedad. Y yo era uno de ellos. Pero la primera vez, por ignorancia, porque yo no conocía este camino, me curó de la lepra. Mas no con el conocimiento, y si yo practicara nuevamente y otra vez regresara como la puerca después de lavada al cieno, o como el perro al vómito, es una lepra que ya no es sana. Bueno, entonces, así. Sí, los ejemplos que pone aquí fueron físicos. Y yo siempre he dicho, Dios o Cristo también pueden sanar una enfermedad de la carne. Sí, también, hermano, también lo puede sanar. Un cáncer, levantar a alguien de una silla de ruedas, algún paralítico, siempre y cuando no sea una prueba. Porque también hay enfermedades de prueba, como la que tuvo Pablo en los ojos, o como la que hay también en la bendita palabra con ejemplos. Hay que también discernir si una enfermedad viene por desobediencia o viene por una prueba. Pero Dios y Cristo también pueden sanar enfermedades de la carne. Bueno, y me refiero a diabetes, a cánceres, etc. Ahora, he aquí vino un leproso y se postró a él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, aquí está, limpiarme. La bendita palabra nos enseña en Jeremías 2:22, por ejemplo, que por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado
permanecerá aún delante de mí. Nadie nos pudo limpiar del pecado que entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Nadie nos pudo limpiar más que el sacrificio y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos limpió, fue la que quitó el pecado, fue la que quitó la enfermedad, fue la que quitó la muerte. Pero es muy importante quiénes son los que pueden ser limpios. Porque la bendita palabra, cuando me llegó el Evangelio por primera vez, me dijo, arrepiéntete porque eres un pecador. Entonces, yo como leproso, le dije, Señor, ¿tú me puedes limpiar? Y me dijo, sí, yo te puedo limpiar. Si vienes a pedirme que te limpie, yo te puedo limpiar para que no vuelvas a enfermar. Entonces, extendió la mano y le tocó. La mano también nos representa la obra de Dios. Pero en este momento también impuso su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Qué nos enseña la bendita palabra? Que todo el que se acerca a pedir sanación, todo el que se acerca a que Cristo Jesús le quite el pecado y lo limpie, nunca rechazó Cristo a nadie. No nada más lo digo con este versículo. En los 4 evangelios, todo el tiempo que nuestro Rey, nuestro Señor, estuvo caminando, no hubo uno que se le acercara a pedirle misericordia, que lo sanara. No hubo uno solo. Para eso vino. Pero ¿qué se necesita? Postrarnos. ¿Qué se necesita? Pedirle, rogarle, no ser altivos, no ser soberbios. Y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, como dice también en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y al instante su lepra desapareció. Y al instante, bendito hermano y bendita hermana, en un abrir y cerrar de ojos, cuando usted y yo fuimos llamados mediante la verdad y mediante el verdadero evangelio, y yo quise ser sano y ser limpio, en el momento que me sumergí, que duró unos segundos, y salí del agua, en ese momento, al instante, me limpió Cristo Jesús y me dijo, no vuelvas a pecar más. Has entrado a un nuevo pacto. Y me limpió y echó todos mis pecados, todas mis enfermedades, hasta el fondo del mar, y me empezó a curar, me empezó a dar una forma, me empezó a instruir. Pero en el momento quedé limpio, para mantenerme limpio mediante su bendita palabra, al instante. Y su lepra desapareció. Así también esa enfermedad que yo tenía de la carne, codicia, avaricia, envidia, toda esa enfermedad que yo tenía de la carne, ya no la tengo, hermano y hermana, ya desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, la palabra se puede contradecir, porque Dios nos mandó a dar testimonio de Cristo, de su grandeza, de su misericordia, de su bondad, no a callar. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Mira, no lo digas a nadie. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, aquí se refiere a que todavía no dejaba preparada la mesa Dios, por medio de Cristo, para salir a todo el mundo a evangelizar. Porque cuando Dios y Cristo Jesús dieron la orden de ir a los gentiles y de ir a anunciar, fue cuando ya vino el Espíritu Santo, cuando ya quedó todo preparado después de la muerte y resurrección de Cristo.
Cuando todavía Cristo Jesús estaba en la carne, se bautizaba en agua nada más. El primer bautizo que fue en el Espíritu fue el de Cristo Jesús, el único. Pero todos los bautizos, como ya lo vimos, que habían y que hacía Juan, eran en agua, porque todavía no venía el Espíritu, el cual es el que nos lleva a dar testimonio de la luz. Ahora bien, mientras estuvo Cristo Jesús, todavía estaban bajo el primer pacto, todavía estaban bajo la ley, todavía estaban bajo los cultos. Por eso habla de Moisés, en lo que Cristo Jesús apenas empezaba. Este fue el primer discurso que dio en el monte. O sea, todavía iba para 3 años y meses más antes de padecer y de dejar. Por eso dijo, a nadie vayas todavía. Todavía no está preparado para que vayas a dar testimonio. A nadie. Sino ve, muéstrate al sacerdote del primer pacto y presenta la ofrenda que ordenó Moisés por el pecado. Y una ofrenda también que los leprosos, después de que eran limpios, tenían que ofrecer animalitos para testimonio a ellos. O sea, primeramente Cristo Jesús vino a su casa. Primeramente vino a dar conocimiento a su pueblo, no a los gentiles. Ahora ya aquí estamos viendo, ve y dile que eras un leproso, que en el Antiguo Testamento esta lepra que tú tenías no se sanaba. Ve y diles que el Señor te sanó de esa lepra y presenta tu ofrenda para que ellos mediten, para que tengan un testimonio de la grandeza de Dios por medio mío. Entrando Jesús, una vez que bajó del monte, pues en el camino se encontró este leproso. ¿Y hacia dónde fue? Hasta Capernaum. Y entrando Jesús en Capernaum, que eran aldeas como Nazaret, como Macedonia, etc. Entrando en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Centurión era un encargado de una legión de soldados. Era el que los comandaba, como un comandante, con una autoridad mayor a los soldados que los manejaba. Bueno, los centuriones y los soldados no eran judíos, eran romanos. Estaban bajo el imperio del César. Recuerde que todos estos hechos de Cristo Jesús fue bajo una época donde estaba gobernando el César y más bien era el rey. Los gobernadores eran Herodes, Pilato. Entonces, ¿por qué vino este centurión siendo romano? Bueno, porque la fama de Cristo Jesús se empezó a extender por sus hechos, por sus prédicas. Aún los romanos sabían, como Pilato, sabían de este hombre, sabían que hacía milagros, sabían que hablaba palabras nunca antes escuchadas. Y hubo muchos que no eran pueblo de Dios, que tenían fe y creían. Entonces, fíjense bien. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. También tiene simbolismo. Yo le voy a ir profundizando cada simbolismo que es como una sombra para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Primero veamos que este romano no era un ser totalmente maligno como otros. También igual habla la palabra de un tal Cornelio en el libro de los Hechos, que no era judío y que presentaba limosnas y que era un hombre piadoso, entre comillas, ¿verdad? Claro, buscando el reino de Dios. Como dice, el que me busca encuentra. Entonces, este hombre, para empezar, aquí empezamos a ver una acción de rogar. Y también empezamos a ver una acción porque en aquel entonces los romanos no tenían corazón
y menos para un criado. Menos para un criado. Que se muera, me busco otro. Soy un centurión. No tenían un corazón como este. Pero en el mundo hay diversidad de demonios y diversidad de obras de maldad. Hay unos que de plano son secuestradores, asesinos, hay otros que no. Hay otros que hacen otras maldades, no tan profundas. Pero bueno, Señor, Señor significa amo, dueño. Mi criado está postrado en cama, paralítico. Vaya usted a saber qué enfermedad le causó la inactividad de poderse valer tanto de las piernas como de los brazos. Gravemente atormentado. Porque yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que las enfermedades son un tormento. Mire, el no poder caminar es un tormento de estar postrado. Yo no estoy en ese... Yo soy un discapacitado. Pero aún así, para mí no es un tormento porque tengo a Dios. Pero la gente paralítica es la que no puede caminar totalmente. Y es un tormento toda enfermedad de la carne, como el cáncer, como la diabetes, como ahora las pandemias que vienen, que van a morir con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con fiebre, con dolores de cabeza, con dolores musculares, con dolores de espalda horrorosos. La presión alta es un tormento, la presión baja es un tormento, un dolor de muela es un tormento. Entonces, el tormento, la palabra tormento significa sufrimiento. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el enemigo, el adversario, trae todo esto y Dios lo permitió por la desobediencia. Porque entró el pecado al mundo por un hombre. Pero de igual manera, todo el que viene a rogar, todo el que viene a pedir misericordia, ya sea para ser salvos o ya sea para no ser atormentados con el Señor, con Cristo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, sobre la fe. Y sobre la fe de alguien que era un gentil. A comparación de muchos que eran hebreos, judíos, y no creían en Cristo Jesús. Ahora, primero fíjese bien, le dijo, voy a ir. Pero él dijo, no, Señor, yo no soy digno. ¿Qué está reconociendo ahí? Soy pecador, Señor. Y como dice la palabra, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros somos salvos por gracia, no porque los mereciéramos. Que ningún ser humano merecía la salvación. Ningún ser humano. Ninguno. No la merecíamos. No éramos dignos. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús, el amor de Dios y el amor de Cristo, nos hizo dignos, no por obras, sino por fe. Nos hizo dignos por haber creído, por haberme arrepentido y por haberme querido pasar de bando. Entonces, me hizo digno de que hoy Cristo Jesús esté en mi casa, que es mi cuerpo, y esté en todo lugar donde Dios me lleva. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, también que Dios no mora en un coche, ni en una casa, ni en un templo. Es muy importante decirle esto. Hay muchos cristianos que están engañados
Y piensan que en su casa está Dios, en su casa material. No. ¿Para qué va a habitar Dios? Si Dios habita donde puede utilizar a alguien como instrumento para dar testimonio, para trabajar en su obra, para hablar. Igual el diablo y los demonios no están en una casa, en un lugar, en un panteón, no. También están dentro de un ser humano trabajando. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ni yo ni usted éramos dignos de que Cristo Jesús entrara. ¿Cuándo fui digno? Cuando vino la sangre. Cuando vino, y esto por fe, porque su sangre me limpió para hacerme digno de ser hijo de Dios. Por eso dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Somos pecadores. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Este hombre sabía, tenía conocimiento. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Como diciendo, Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres poderoso. Dice en el 9, fíjese bien el ejemplo que pone. Porque también yo soy hombre bajo una autoridad. O sea, tengo una autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Ya dije que un centurión era como un comandante, era una autoridad mayor sobre los soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo doy órdenes, Señor. Como diciendo, tú eres el Señor, da las órdenes para que mi criado sea sano. Tú eres poderoso, Señor. Yo también soy Señor, pero no como tú. También muevo. Así que si tú das la orden a los ángeles, a Dios, que claro que Cristo Jesús no le va a dar una orden a Dios. Sí, Cristo Jesús le pide al Padre y el Padre le responde. Hazlo. Ahora, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, fíjense bien, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y aquí está, ni aun en mi pueblo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Primero vamos por partes. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Muy importante meditar en esto. Porque una cosa es ver a Cristo y otra cosa es seguirlo. Acuérdense que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, lo que es seguir a Cristo. Acuérdense que ya vimos a Pedro y a estos varones que dejaron sus redes, dejaron casa, dejaron padre, dejaron mesas de impuestos, dejaron todo. Cuando Jesús les dijo, vengan, dejen todo, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y seguirlo tiene un precio. Dejar todo compromiso, todo trabajo que me da a cambio riquezas temporales, toda obra que me enseñaron vanamente mis padres, ahora sí que estimarlo todo como basura. Ahora, a los que les seguían les daba el conocimiento. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué es la fe? Como lo he dicho siempre, pero cada que me toca siempre un versículo, tengo que volverlo a decir, bendito hermano y bendita hermana. Si usted quiere saber de la fe, lea Hebreos 11. La fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve y se espera. Es esto. Todo el camino de Dios y de Cristo Jesús para con el hombre
no es primero te doy y luego me das. No, es dame para que yo te dé. Así dice Dios. Y esto es por fe. Sí, dio a su hijo, pero no me lo dio si no creía. Me dijo, primero cree en mi hijo y primero haz para que puedas tener a mi hijo. Primero, arrepiéntete. Acepta que eres un pecador. Y bautízate porque yo te voy a resucitar. Y te voy a dar riquezas y te voy a dar a mi hijo porque a veces yo voy a ser tu Dios y tu Padre. Pero yo no lo recibí. Yo primero vi a ver si creía o no creía. Y yo no le dije, Señor, muéstrame para ver si es cierto. No. Como dijo Cristo Jesús, bienaventurados los que sin ver van a creer. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, en todo este camino, yo empecé creyendo con el primer mensaje y después de un tiempo me di cuenta del gozo, de la alegría, del cambio de vida y dije, es cierto lo que me dijo Dios. Y luego vine a la palabra y me pedía otros mandamientos de sacrificio, de irme alejando del mundo. Y detrás de cada mandamiento venía una promesa. Pero no me la daba si yo primero no hacía. Tenía que hacer para comprobar que lo que Dios me estaba prometiendo sin ver, ahora, por su misericordia, doy testimonio de que todo lo que Dios me prometió, me lo ha dado. Porque ahora ya llegué a ser un ministro. Porque hoy estoy en la cruz. Porque hoy tengo todas sus bendiciones. Pero primero tuve que creer. Así como este hombre no vio, su criado todavía no estaba sano. Y él sabía perfectamente bien que Jesús era poderoso para poder hacer cualquier cosa. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, personalmente, para el cristianismo. Nos hemos acercado a un Dios poderoso y a un Rey poderoso. Que no hay imposibilidades ni para el Padre ni para Cristo. Bueno, entonces, dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dice en el 11, yo os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Le explico concordando con lo que acaba de decir Cristo en el versículo 10. Jesús, estando ahí, profetizó cuando dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente. Los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana. ¿Se acuerda cuando vimos sobre el nacimiento de Jesús? En el capítulo 2, en el principio de este evangelio. ¿Se acuerda que vimos que unos reyes que venían del oriente venían para adorarlo, guiado por la estrella, por una estrella, que llevaban oro, mirra y incienso? ¿Se acuerda de la enseñanza? Le voy a recordar. Le dije que profetizaba el oriente, gentiles, porque el único pueblo que conocía a Dios era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Claro, mire, bendito hermano y bendita hermana, le explico rápidamente. Dios, cuando creó al hombre, teníamos conocimiento de él. El hombre peca, Dios se separa, nos quedamos
sin conocimiento, nos quedamos sin Dios, nos quedamos muertos. Ahora Dios saca de un hombre llamado Abraham a todo un pueblo de la circuncisión de los lomos de Abraham, habiendo también por genealogías familias de otra carne y de otros lomos. Pero de Abraham sacó toda una simiente. Ahora, en todo el Antiguo Testamento, antes de que llegara Cristo Jesús, no había quien adorara que a la Virgen María, que al Dios del cielo. No, nadie adoraba al Dios del cielo. Adoraban estrellas, adoraban el sol, adoraban a Dagón, adoraban águilas, adoraban otras deidades que no era el Dios del cielo. No había una sola nación más que la de los hebreos que hablara de Jehová de los ejércitos, del Creador de los cielos y de la tierra, más que ese pueblo. Ahora no, porque ya vino Cristo, se extendió el Evangelio, aunque muchos son incrédulos, pero la mayoría de la gente sabe que hay un Dios y que hay un Salvador. Bien, entonces, bendito hermano y bendita hermana. Aquí cuando dice, muchos vendrán del oriente y del occidente, habla de gente que teníamos otros dioses. Profetiza a los gentiles, profetiza a los que no éramos pueblo suyo y que creímos y que tuvimos fe más que el primer pueblo. Más que el primer pueblo. Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino, primeramente a su casa, y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos hebreos creyeron y siguieron a Cristo? Pocos. Muy pocos. Recuerden, cuando Cristo Jesús fue entregado a Pilato, todo el pueblo se acercó a decirle, crucifíquenle, nosotros adoramos al César, crucifíquenle. Toda esa gente, como vamos a ver, que siguió a Cristo, que recibió sanaciones, milagros, la mayoría no creyó. La mayoría no lo siguió hombro con hombro. La mayoría no tomó su cruz. Se acercaban para ser sanos. Se acercaban, como hoy, ¿verdad? Muchos se acercan para recibir y dicen, primero dame y luego creo. Y eso no es fe. Entonces, está hablando y está profetizando nuestro Señor Jesucristo de que Él vino como una piedra angular y vino por uno que no era su pueblo, que éramos los gentiles, y que vino como una piedra angular de los dos pueblos hacer uno, pero tenía más predestinados del lado de los gentiles que de su mismo pueblo. Por eso, fíjese la profecía. Yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, meditemos en esto. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, bíblicamente se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Muy bien. Porque Abraham, cuando Dios lo llamó, Abraham no conocía a Dios, Estaba desconectado de Dios. Él tenía ídolos, vivía en Ur de los Caldeos y tenía otra obra, tenía otros dioses. Y Abraham a los 75 años de edad se le apareció Dios, el Dios del cielo, y hizo un juramento Dios, y hizo un pacto, y Abraham, fíjese la fe, por eso se le llama el padre de la fe. Abraham a los 75 años de edad creyó y dejó todo. A los 75 años dejó la sabiduría que tenía, dejó riquezas, dejó casa, dejó parientes, tíos, hermanos, primos. Únicamente salió con su esposa Sará y un sobrino llamado Lot. Y creyó sin saber a dónde iba, guiado por Dios, porque Dios le dijo que si él creía, iba a sacar una descendencia como la arena del mar, primeramente hablando del primer pueblo de los judíos. Porque
de Abraham, de Isaac y de Jacob, viene la genealogía de todos los judíos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero también le dijo que iba a ser padre, no nada más que iba a tener una descendencia como la arena del mar, sino también iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, hablando ya de los gentiles, porque la arena del mar son los que están apartados fuera del mundo, como el primer pueblo, pero no de arriba, no alumbrando, porque la luz y el nuevo pacto del Evangelio llegó con Cristo Jesús, y hoy somos un pueblo de estrellas, un pueblo que alumbramos, un pueblo que somos luz. Pero la bendita palabra nos pone a Abraham, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, que dice que Abraham, cuando fue llamado, lo dejó todo y salió, porque creyó, sin ver. Y que a Abraham no se le dio la visión de poder ver la tierra prometida que Dios le prometió, una herencia que es la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, y tampoco se le permitió ver toda la descendencia. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, Abraham, cuando sea levantado, va a ver las promesas de Dios en el reino de los cielos. Por eso dice, Abraham e Isaac y se sentarán. ¿Quiénes se sentarán con Abraham en el reino de los cielos? Allá arriba. Los que creímos, los que imitamos al Padre de la fe, los que tomamos nuestra cruz, los que dejamos todo. Isaac también, Jacob también. Fueron varones que rechazaron el mundo, que rechazaron la fama, el poder, los platos de lentejas, las riquezas temporales, todo lo rechazaron por servir a Dios. Dice, se sentarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los del occidente. Y, porque ¿qué dice? No he hallado tanta fe como en mi pueblo. Luego dice, mas los hijos del reino, aquí, hablando del primer pueblo, hablando de los hebreos, que los fariseos, los saduceos, los escribas, la mayoría no creyeron, son los que persiguieron a Cristo. Fíjense lo que dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Me arrepiento, pude y no quise tú. Bueno, porque vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, primeramente vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Por eso dice Jesús, me maravillo, porque ni aún en Israel he hallado tanta fe como este romano que viene del oriente y del occidente, que no es de mi pueblo y creyó en mí. Eso es lo que profetizó. Bien, dice en el 13, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este versículo también se repite con otro y tiene mucha profundidad y mucha sabiduría. Un ciego, cuando se le acercó y le dijo, Señor, regrésame la vista. Y Jesús le dijo, ¿crees que yo pueda regresarte la vista? Y él dijo, sí, Señor. Y dijo, haz como tú creíste. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, este pacto es de fe. La palabra a mí me dice que no es por obras y no es a mis fuerzas, por lo que yo pueda dejar todo lo que mi carne busca. Que yo recibí un poder, un fuego que quema los deseos de la carne para poder salir de lo que al hombre le es imposible, y la mayoría de los cristianos no pudieron salir de sus obras infructuosas del mundo porque no tuvieron la certeza ni la convicción de lo que entró dentro de ellos. Se le llama todopoderoso, se le llama Dios.
se le llama un fuego que consume la carne para poderme apartar completamente a la doctrina de fanatismo, a la doctrina de extremidad, a la doctrina de legalismo, a la doctrina de una muerte total, a la doctrina de una consagración total a Dios. Y los pocos que pudimos tomar la cruz, que pudimos caminar en el mar, que podemos estar arriba y ser seres espirituales, es porque creímos en el poder bendito que nos delegó inmerecidamente Dios por medio de haber creído a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, así como usted crea, le va a ser hecho. Agrego, en el tiempo que Dios me ha permitido este bendito camino, habían unas exhermanos y exhermanas que ya tenían 2, 3, 4, 5 años en este camino, pero que no lograban dar el último paso de ser instrumentos de Dios para dar la palabra por falta de fe, porque se dejaban atacar, porque decían: yo nunca voy a hablar con denuedo, nunca voy a hablar como usted, hermano, nunca voy a hablar. Le digo: ¿sabes qué, hermano? Nunca lo va a poder hacer, porque como usted crea, se le va a hacer. Pero si usted cree que Dios nos vino a escoger para ser reyes y sacerdotes y darnos de igual manera a todos, y usted lo cree, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, y esto está en la palabra, mírelo, entonces se va a hacer como usted creyó. Y si usted cree en la locura de la cruz, y si usted cree que puede dejar casa, madre, padre, hermanos, hermanas, el mundo, la basura, el dinero, todo, por seguir a Cristo y por estar en la cruz, y si usted cree que va a vencer a Satanás y a la oposición, y usted cree que puede terminar este camino para ir a la vida eterna, hágase como usted creyó. Gloria a Dios. Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora porque este hombre creyó. Bien, dice en el 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pedro, uno de sus discípulos, que después se convirtió en apóstol, ¿estaba casado? Sí, estaba casado. Se dice que su esposa siguió a Pedro. Era su esposa. Pedro dejó todo, dejó casa y dejó todo. Pero vinieron a la casa de su suegra. Su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Usted va a decir: pues cualquier persona, ¿verdad? Tiene enfermedad de garganta, tiene una infección en el estómago, pues cualquier gente puede estar con fiebre y en cama. Recuerde que Dios no nos deja esto como una historia de leerla, como una revista o como un periódico. Todo tiene enseñanza, todo tiene edificación. Profundizando para saber qué es lo que nos quiere enseñar Dios. Bien. Una persona que está enferma, con fiebre, es una persona que tiene alguna infección, algún mal en el cuerpo. Y por consecuencia, no me deja estar activa o trabajar. Estoy en cama. De hecho, hay muchos que trabajan que cuando van al doctor se les da incapacidad. Un documento que los incapacita para trabajar y les vale. Y no pierden su sueldo, pero no pueden trabajar. Así también, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, ¿quién trabajaba en su obra? ¿Quién iba a llevar el evangelio? ¿Quién iba a ser la sal del mundo? ¿Quién iba a alumbrar? No había nadie. ¿Cómo estábamos? Enfermos.
Recuerde que la Biblia es simbólica. Y estábamos postrados en cama. La palabra estar dormido o estar en cama es estar en una obra infructuosa. No en la obra de Dios para atesorar. No en la obra de Dios y en el campo de Dios, que es para vivos, que es para gente sana y que voy atesorando para la vida eterna. Ahora, fíjense lo que vamos a aprender aquí. Y tocó su mano Jesús. Y la fiebre la dejó. Fíjense bien, ponga atención. Y ella se levantó y les servía. La palabra servir es una obra. Es trabajar. De igual manera, ¿para qué me levantó Cristo de la cama? ¿Para qué me levantó de la lepra? ¿Para qué me levantó de los muertos? ¿Para qué me llamó de una obra en Egipto como esclavo? Para servirle. Para servirle. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, toda la bendita palabra nos enseña que Dios, como creador de todo lo que hay, todo lo que hizo, fue para que le diera un servicio como creador. Él es Dios. Estrellas, sol, luna, animales, campos, ríos, mares, selvas, bosques, universo, todo lo hizo para un servicio. Y a nosotros también, ángeles y seres humanos, nos creó para servirle, pero a nosotros con libre albedrío. A diferencia de toda la demás creación. Solamente ángeles y seres humanos con libre albedrío, que es creer. Y estamos hablando de la fe. Entonces, de igual manera, cuando yo estaba enfermo, con fiebre, postrado en cama, Él vino y me tocó y me levantó, y desde entonces no dejo de servir tanto a mis hermanos como a Cristo Jesús. 16. Y cuando llegó la noche, de aquí, fíjese bien, hermano y hermana, en todo este Evangelio de San Mateo que estamos empezando, y que todavía nos faltan 20 capítulos más, porque tiene 28 capítulos, vamos a aprender la obra de Cristo Jesús. Todo lo que hizo Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, y Pedro y Pablo decía, imítenme como yo imito a Jesús, yo siempre le he dicho que el verdadero camino, el verdadero árbol, trabaja todos los días. Aquí, vea lo que hizo Cristo. No tenía ninguna obra, un trabajo que le diera dinero. No le decía a sus discípulos, vengan el domingo. No. Una consagración total y un trabajo todo el día. Llegaba la noche y seguía trabajando. Fíjese bien. Y cuando llegó la noche, desde la mañana trabajaba, hasta la noche. Le trajeron a él muchos endemoniados. ¿Usted cree que no estaba cansado de haber trabajado todo el día? Le traían muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bien, hago rápidamente un resumen de los demonios. La bendita palabra nos dice que el pecado empezó en el tercer cielo antes de que el ser humano fuera creado, con un querubín que estaba en el huerto de Dios allá arriba y que se paseaba con las llamas de fuego, que todo tiene simbolismo, las piedras, las llamas de fuego. Ahorita no voy a profundizar eso. Era un querubín llamado lucero de la mañana, que traducido se le llama Luzbel, que es un hombre santo y no un hombre bélico. Luzbel o lucero de la mañana viene de luz, viene de Dios. Este transgredió una ley y codició el poder de Dios, el trono y ser como Dios. Y fue arrojado, nada más que se trajo a la tercera parte de los ángeles con su cola. Y quiero decirle que bíblicamente
la creación de los ángeles es mucho más numerosa en esta época que estamos, de todos los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra. Hay millares de millares, muchísimos. Esto quiere decir también que de cada 9 ángeles se trajo 3, la tercera parte. Una infinidad. La palabra diablo o Satanás se conoce como adversario. Los demonios son todos los espíritus, ángeles caídos, que se trajo Satanás. Muy importante decirle, bendito hermano y bendita hermana, que estos seres tenían cuerpos celestiales. Porque un espíritu, yo soy espíritu, mi espíritu es el que está dentro de mí. No mi carne, no esto. Esto va a regresar al polvo. Realmente lo que tiene vida eterna, el ser verdadero, es el que tengo adentro. Así, a estos ángeles se les quitó el cuerpo celestial que tenían y fueron expulsados en espíritu aquí abajo al planeta Tierra. Y no tienen un lugar donde habitar, solamente en animales y en seres humanos. Porque bíblicamente un espíritu no tiene reposo si no está dentro de una casa, y la casa bíblicamente es mi cuerpo, el barro, mi casa, mi tienda de campaña. Ellos tenían un cuerpo. Esa es una maldición y un castigo que Dios les mandó cuando los alejó de su presencia y los dejó sin cuerpo. Entonces, estos seres tienen la necesidad de meterse y tienen también la autoridad y el poder delegado por Dios de poderse meter a los seres humanos. Pero yo estaba endemoniado, hermano. Romanos capítulo 7 lo dice muy claramente, que cuando estábamos en la carne, el pecado moraba. Había un poder que me llevaba cautivo al pecado. Había un poder que dice, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todos, los seres humanos, que hay 4 géneros de ángeles caídos, principados, potestades, huestes de maldad y de las tinieblas. 4 géneros. Así como arriba hay arcángel, querubín, serafín y ángel, y tienen diferentes denominaciones de poder. Así por eso en los seres humanos hay secuestradores, asesinos, violadores de la élite, gente desalmada, gente sin escrúpulos, y hay gente que no es tan mala, pero sigue siendo mala. Porque todo el que no tiene a Dios es malo. Pero son géneros. Pero en sí, bíblicamente, todos los seres humanos estábamos con espíritus inmundos, sí. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, perdón, ya no me va a alcanzar a dar este tema bien, le adelanté algo, ¿sí? Pero si Dios quiere, mañana lo voy a profundizar un poquito más, porque se me ha ido la hora. Por lo pronto, yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, y gracias.